Hola. Tenemos la intención de comenzar una serie de estudios bíblicos sobre el discipulado. Estará basado principalmente en los evangelios, tomando algunos hitos en la relación del Señor Jesús con sus discípulos. Porque sabemos que lo que Él vivió con sus discípulos, lo que Él les enseñó a sus discípulos, tiene vigencia también para nosotros en gran parte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Cristo, nuestro Señor. Te damos gracias por conocerle, por seguirle y por amarle. Te rogamos que nos des la inspiración del Espíritu Santo para tocar estos temas de modo que sean de provecho para muchos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veremos el primer capítulo de esta serie basándonos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 hasta el final. En este fragmento encontramos a los primeros discípulos del Señor. Encontramos 4 encuentros, en total 5 discípulos. Y cada uno de estos encuentros del Señor con estos discípulos nos arroja alguna luz sobre lo que es el discipulado, sobre lo que es el comienzo del discipulado. Lo primero, aquí dice la Escritura que Juan el Bautista estaba un día con 2 de sus discípulos cuando vio pasar al Señor Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Estos 2 discípulos de Juan dejaron a Juan, a su maestro, y siguieron al Señor Jesús. Y el Señor, al darse cuenta que lo venían siguiendo, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Esta es una pregunta bastante profunda. No dijo ¿a quién buscáis?, sino ¿qué buscáis? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo de seguirme? ¿Qué pretenden? Y esta pregunta es una pregunta muy escrutadora, porque va a lo profundo de las motivaciones del ser humano. Es la primera pregunta que el Señor hace a personas en su ministerio. ¿Qué buscamos en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros propósitos, nuestros objetivos? ¿Qué pretendemos con nuestra vida? Es una pregunta profunda, de tal manera que ellos no pudieron contestar la pregunta, sino que hicieron otra pregunta. Le dijeron: «Rabí, ¿dónde moras?». Es interesante también la forma como ellos responden a la pregunta del Señor con esta pregunta. No le dicen dónde va a ser tu próximo discurso o qué enseñanza vas a comunicar, sino dónde moras. Lo cual nos muestra que ellos querían conocer al Señor Jesús en otra dimensión, en una dimensión más profunda. No como el maestro que enseña o que hace milagros, sino conocerlo a Él y su entorno y su situación, su vida. Este es el primer hecho que quisiera destacar. Si hemos de seguir a Jesús, debemos interesarnos por su persona. Más allá del círculo externo en el que todos participan por novedad, por curiosidad, y entrar en esta dimensión más profunda. ¿Dónde moras? La morada de una persona es su lugar íntimo,
su habitación, donde es realmente lo que es. Entonces, aquí tenemos una primera cosa. Salir del amplio círculo de la muchedumbre para venir a la intimidad con Cristo. Bueno, un segundo encuentro del Señor lo hace con el hermano de Andrés. Andrés era uno de estos dos primeros discípulos de Juan. Y Andrés lo lleva donde su hermano y cuando el Señor lo ve, dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. No pregunta su nombre, no pregunta su condición, sino que le dice su nombre, de quién es hijo, y además le dice lo que él va a llegar a ser. Una cosa tremenda. Pedro seguramente se quedó boquiabierto. Y aquí tenemos un segundo elemento importante del discipulado. Cuando nosotros venimos a Cristo como sus discípulos, nosotros dejamos de ser una cosa y nos convertimos en otra cosa. Dejamos de ser Simón, hijo de Jonás, y llegamos a ser una piedra. Dejamos de ser polvo para ser una piedra. Y como piedra vamos a ser edificados en una estructura, en una edificación espiritual que se llama iglesia. Dejamos de ser algo para convertirnos en otra cosa. Es decir, nuestra vida se transforma en una vida con propósito. Hay un camino que recorrer hacia algo, hacia una dirección, hacia una meta. El discipulado nos transforma. Y claro, la transformación no es un asunto suave ni fácil. La transformación requiere ciertos dolores, ciertos ajustes. Pero es una transformación. Lo que el Señor busca con Simón es convertirlo en Pedro, que llegue a ser una piedra fundamental en su edificación. Bueno, poco después el Señor encuentra a otro hombre que se llama Felipe y le dice una sola palabra. En español es sígueme. Pero en griego es algo así como ven, camina conmigo. Transitemos juntos. Esto también es discipulado, esta tercera cosa. Es caminar con Cristo. No solamente tenerlo como maestro, como un profeta, un mentor, sino alguien con quien caminar, con quien vivir la vida. Es decir, hagamos el trayecto de la vida juntos. Enyugados, tal vez sea la palabra más clarificadora. Como cuando el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Donde Él va, vamos. Donde Él no va, no vamos. Él, como un buey viejo, lleva en el otro extremo del yugo a un buey novato, chúcaro, decimos en Chile, áspero todavía, inquieto todavía, enyugados, nunca solo, nunca más solo. Luego
después de llamar a Felipe, resulta que Felipe encontró a Natanael y Natanael era un hombre bueno. Y cuando llega donde el Señor le comenta a los que están con él, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se queda asombrado, sorprendido por estas palabras. Porque estas palabras se pueden leer de la siguiente manera. He aquí un verdadero israelita, es decir, un verdadero descendiente de Israel o de Jacob, en el cual no hay nada de Jacob, porque Jacob significa suplantador o engañador. Entonces, es como un juego de palabras. Este es un israelita que no tiene nada de israelita en el sentido de Jacob como suplantador. Por eso es un hombre bueno, un hombre que no tiene engaño. Y, y cuando Natanael escucha esas palabras, dice, ¿de dónde me conoces? Y ahí el Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí Natanael de nuevo se queda muy sorprendido. Antes que Felipe lo encontrara, ya el Señor lo había encontrado, cuando estaba debajo de la higuera. Cuando a Simón le dijo que iba a ser algún día Pedro, una piedra, le estaba hablando del futuro de Simón. Y aquí a Natanael le habla de un episodio del pasado. Cristo, presente, futuro, pasado. Todo está bajo su escrutinio. Nada escapa a su mirada, porque Él es Dios. Entonces, Natanael desde este primer encuentro, él tiene claro quién es Jesús. Y por eso su reacción fue tan dramática. Dice que Rabí le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una expresión de adoración, de reconocimiento. Y el Señor le replica algo muy interesante. Le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras, más lo que le dijo antes, sugieren que Natanael estaba leyendo debajo de la higuera las Escrituras y que lo que él estaba leyendo era el pasaje de Jacob cuando duerme apoyada su cabeza en una piedra y tiene un sueño y en ese sueño ve que hay una escalera que toca el cielo y la tierra y ángeles suben y bajan por ella. Y aquí el Señor le dice, esa escalera que viste, Natanael, soy yo. Y esa lectura que tuviste de Génesis, del pasaje de Jacob soñando, tiene cumplimiento en mí. Natanael, tú eres un judío que conoce las Escrituras, un verdadero israelita. Tú sabrás y aprenderás desde hoy que todo lo que está escrito antes tiene cumplimiento en mí. Podemos unir estas cuatro cosas. Características de un discipulado. Primero, entramos a morar con el Señor en una intimidad que las muchedumbres no conocen. Segundo, el Señor nos identifica y nos muestra lo que vamos a llegar a ser.
en este proceso de transformación que es el discipulado, en que los discípulos llegan a ser como su maestro. Tercero, seguir a Cristo significa hacer con Él la jornada, la caminata, nunca solo. Cuarto, reconocer que el Señor a quien seguimos y a quien servimos es aquel en quien se cumplen todas las escrituras del Antiguo Testamento, en quien todas las profecías hayan perfecto cumplimiento. Estas cuatro cosas son fundamentales desde el primer día que nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero esto es solamente una cara del asunto. Quiero invitarlos a que por un momento veamos tras bambalinas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto que acabamos de ver? Fíjense los siguientes versículos bíblicos. El Señor diciendo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. O esa palabra que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O ese pasaje que dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O como dice algunas versiones, si el Padre no lo arrastra. ¿Qué vemos tras bambalinas? Vemos que hay una elección soberana, eterna, anterior a los tiempos, a la creación de la tierra y los cielos, en que el Padre nos escogió, nos eligió, y que a su debido tiempo el Señor nos llamó como sus ovejas para que le siguiéramos. De tal manera que esta entrada al discipulado tiene dos caras. Una cara que podemos decir es nosotros siguiendo a Cristo, queriendo morar con Él, queriendo caminar con Él, queriendo y reconociendo su señorío, su autoridad y su gobierno, y por otro lado, viendo a Dios, eligiéndonos antes de los tiempos de los siglos, para venir a ser esta realidad hoy. Discípulos en proceso de transformación. Ahora, esta segunda dimensión de lo que estamos explicando es tremendamente importante, porque vendrá el día de la prueba, vendrá el día difícil, el día malo, el día de la turbación, el día en que no entendemos nada de lo que estamos viviendo, en que tal vez tengamos alguna suerte de apostasía, o neguemos al Señor, o hagamos alguna estupidez, o nos sintamos tan desalentados y querramos renunciar, o pensemos que nos hemos equivocado al seguir al Señor, al tomar esta decisión de seguirle. Y en ese momento va a ser muy útil y necesario recordar esto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. De tal manera que el discipulado tiene esta doble faceta. Una faceta en que nosotros vamos a Cristo y otra faceta en que Dios nos atrae a Cristo y nos pone en Cristo. Queridos hermanos, espero que estas cosas queden claras en nuestro corazón, porque caminar con Cristo es un desafío y es una aventura y es un caminar de vida para vida. No hay nadie que merezca ser seguido.
Por eso tenemos que dejar a todos los Juanes el Bautista que podamos haber tenido antes, todas las filosofías, todas las ideologías, todos los líderes, todos los mentores, todos los ejemplos que por años hemos seguido, dejarlo atrás. Porque Jesús, el Cristo, merece la pena ser seguido, ser amado y ser servido con todo el corazón. Que el Señor nos bendiga y tenga de nosotros misericordia. Amén.